Dentro de tu cuerpo existe un gen que decide cómo envejece tu sistema inmune, que también se regenera tu piel, la fortaleza de tu cabello y hasta tu resistencia frente a virus y enfermedades. Ese gen se llama FOXN1. Y hoy entenderás por qué muchos científicos lo consideran un interruptor de longevidad. En este video descubrirás qué es FOXN1, cómo controla el timo, la fábrica de tus defensas, cómo moldea tu piel y el crecimiento del cabello, y por qué su declive acelera el envejecimiento. Y lo más importante, cómo puedes cuidarlo y potenciarlo de manera natural. Prepárate. Este gen puede cambiar la forma en que entiendes tu salud. FOXN1 pertenece a la familia FOX, un grupo de genes que funcionan como interruptores biológicos. Cada gen FOX controla procesos esenciales: desarrollo, regeneración, reparación y longevidad. FOXN1 en particular actúa como un director de orquesta. Enciende genes que permiten la formación del timo, la escuela donde se entrenan tus linfocitos T. Regula la maduración de la piel y la producción de queratina. Coordina el crecimiento del cabello y la formación de uñas. Participa en procesos de cicatrización y renovación celular. Sin FOXN1, estos tejidos simplemente no podrían formarse. FOXN1 no es un gen cualquiera. Es un regulador maestro. Y cuando un gen maestro cambia, tu salud completa se transforma. El timo es un órgano clave que pocos conocen. Está detrás del esternón y es donde nacen, maduran y se entrenan tus linfocitos T, las células que detectan virus invisibles, destruyen células infectadas, eliminan células cancerígenas, coordinan la respuesta inmune completa. Pero, sin FOXN1, el timo no existe. FOXN1 dirige la formación de las células epiteliales tímicas, Ts, la creación del ambiente donde los linfocitos T aprenden, la selección de linfocitos T útiles y la eliminación de los defectuosos, el tamaño, estructura y funcionamiento del timo. FOXN1 es el arquitecto del timo. Además, FOXN1 permite que el timo se regenere después de daño, como estrés crónico, infecciones severas, envejecimiento acelerado, exceso de glucocorticoides. Cuando FOXN1 disminuye, el timo se encoge rápidamente. Esto explica por qué, después de los 30 años, es más difícil recuperarse de enfermedades, responder a vacunas, mantener defensas fuertes, controlar infecciones crónicas. El declive de FOXN1. Declive del sistema inmune. La piel no es solo estética. Es un órgano inmunológico complejo. FOXN1 controla la maduración de queratinocitos, la compactación de la barrera epidérmica, la producción de queratina, la pigmentación superficial, la capacidad de cicatrización, la regeneración después de heridas o quemaduras. Cuando FOXN1 está elevado, la piel es más fuerte, más gruesa, más resistente, se repara más rápido. Cuando FOXN1 baja, la piel se vuelve frágil, pierde elasticidad, se seca con facilidad, se daña por el sol más rápido. Envejece antes de tiempo. El envejecimiento de la piel no comienza en la superficie, sino en la bioquímica interna, y FOXN1 es una de las llaves principales. El cabello y las uñas son tejidos derivados de queratina, y FOXN1 regula la expresión de proteínas necesarias para su estructura. FOXN1 controla el ciclo de crecimiento del cabello, la fuerza del folículo piloso, la adherencia y grosor de la lámina ungueal, la formación de queratina dura. Cuando FOXN1 falla gravemente, aparece un síndrome raro: niños sin pelo y sin timo, con uñas frágiles o deformadas. Esto demuestra cuán profundamente FOXN1 dirige estos tejidos. Incluso sin mutaciones, una caída moderada de FOXN1 contribuye a cabello débil, uñas quebradizas, caída acelerada, pérdida de grosor en manos y pies.
El declive de FOXN1 es una de las señales más claras del envejecimiento interno. A partir de los 30 años, FOXN1 empieza a descender, y su caída produce una cascada de cambios. El timo se encoge, se producen menos linfocitos, T nuevos, baja la inmunidad adaptativa, aumenta la inflamación sistémica. La piel pierde capacidad de regeneración, se ralentiza la cicatrización, aumenta la susceptibilidad a cáncer, envejece el sistema inmune, inmunosenescencia. Es por eso que FOXN1 está considerado por científicos como un marcador de juventud biológica. Si FOXN1 está fuerte, inmunidad joven. Si FOXN1 cae, envejecimiento acelerado. Aunque todavía no hay terapias disponibles para aumentar FOXN1 en humanos, en laboratorio se han logrado 3 avances impresionantes. 1. Rejuvenecimiento del timo. Activar FOXN1 en animales hace que el timo aumente de tamaño, recupere su estructura juvenil, produzca linfocitos T jóvenes, mejore respuesta a infecciones. 2. Terapia génica dirigida. Científicos han insertado FOXN1 en células madre epiteliales para reconstruir tejido tímico funcional. Esto abre la puerta a tratamientos para inmunodeficiencias, regeneración de órganos inmunológicos, terapias anti-aging inmunitario. 3. Bioingeniería de piel y cabello. FOXN1 se usa como modelo para crear piel regenerativa en laboratorio, desarrollar injertos avanzados, estudiar alopecia resistente. El futuro apunta a que FOXN1 será clave en terapias de longevidad. No podemos activar FOXN1 directamente, pero sí podemos protegerlo y favorecer su expresión creando un ambiente biológico saludable. 1. Ayuno intermitente. Reduce inflamación y renueva células inmunes. 2. Vitamina A, retinol y betacarotenos. Indispensable para queratinocitos, piel y mucosas. Fuentes: zanahoria, espinaca, mango, hígado. 3. Zinc clave para piel, cabello y sistema inmune. Fuentes: semillas, huevo, mariscos. 4. Sueño profundo. Durante el sueño se produce reparación del timo. 5. Ejercicio moderado. Aumenta la producción de linfocitos, T nuevos. 6. Evitar ultraprocesados. La inflamación crónica reduce la función tímica. 7. Exposición solar moderada. Mejora inmunidad y salud cutánea, sin dañar piel. 8. Manejo del estrés. El cortisol crónico daña el timo y disminuye la acción de FOXN1. FOXN1 es mucho más que un gen. Es un regulador maestro que decide cómo envejece tu sistema inmune, cómo se regenera tu piel y cómo se mantiene tu vitalidad. Si protegemos y apoyamos el trabajo de FOXN1, protegemos la juventud interna de nuestro cuerpo. Si te interesa seguir descubriendo los secretos de la biología, la salud natural y la longevidad, suscríbete a Vida y Secretos Naturales y activa la campanita. La naturaleza todavía tiene mucho que enseñarnos